Bien, muy buena. Entonces, como habíamos anunciado, vayamos a la página 91, porque vamos a cambiar un poco el orden, vamos a pasar el Cantar de los Cantares primero y después los Salmos, porque me gusta siempre tratar el tema del Cantar de los Cantares completos en la misma clase, no dejar hilos para la clase siguiente, puesto que es un tema interesante que a veces deja bastantes preguntas. En cambio, los salmos normalmente los paso como en 3/4 de clase. Si los paso en 3/4 de clase y lo hago hoy día, entonces significaría que tendría que pasar 1/4 del cantar al final, y eso no me gusta, como digo, dejar cabos sueltos. Ahora, tanto los salmos como el Cantar de los Cantares son libros poéticos, ¿no? O sea, son poemas. Yo decía que el libro de Isaías tenía una gran cantidad de poemas y era prácticamente un poema entero, pero es un libro profético, clarísimo, digamos, su estilo literario y su, y su razón de ser. Aquí no, tanto los Salmos como el Cantar de los Cantares es un libro de poemas, ¿no? Y son más o menos contemporáneos, ¿no? O sea, en realidad da lo mismo pasar uno antes que el otro, pero son por eso que son contemporáneos. ¿Y qué es lo que es el Cantar de los Cantares? Es una recopilación de cantos de bodas que celebran el amor de la pareja humana y exaltan sus delicias. Aquí hay una cosa bien clara que tengo que dejar en claro desde el principio. Son cantos de bodas, no son cantos de pololeos, entendámoslo bien. Ahora, no lo dice explícitamente, porque en esa época no se pensaba que pudiera ser de una forma contraria, pero efectivamente son cantos de bodas, cantos de bodas. Y recordemos un poco cómo eran las bodas en esa época, ¿no? El relato del Evangelio de las bodas de Caná lo deja sumamente claro. O sea, las bodas eran fiestas que duraban 4 o 5 días. Entonces, que reunían a toda la parentela, a los amigos, qué sé yo, etcétera, y que por lo tanto alojaban juntos, ¿no? En la época primitiva, en tiendas de campaña, qué sé yo, etcétera. Aquí a lo mejor en diferentes casas de los parientes de los padres de los novios, no sé. Y por lo tanto, lo que nosotros llamamos la luna de miel de los novios, ocurría en la fiesta de bodas. O sea, no agarraban un avión y se iban a Punta de Cana. No, eso ocurría ahí, en la fiesta, en los días de la fiesta de boda, obviamente con privacidad. Eso es otro cuento. Pero era una cosa integrada. Y cuando terminaba la fiesta de boda, los novios trabajaban inmediatamente los recién casados al tiro empezaban a trabajar en sus funciones habituales. Así que en ese contexto tenemos que pensarlo. O sea, es una recopilación de canciones de boda, pero que celebran el amor de la pareja humana y exaltan sus delicias. Digámoslo claramente, es un libro tremendamente erótico. Es tremendamente erótico. Un libro cortito, son 8 o 10 páginas, no es más que eso. Y una recopilación de cantos que no tienen mucha relación entre ellos. Son 7 cantos, no tiene un argumento, podríamos decirlo así. Son 7 cantos, como pudiéramos decir 7 salmos, 7 poesías, o 7, lo que ustedes quieran. Pero es tremendamente erótico. Y por eso que requiere un estudio especial. Hay que distinguir muy bien la diferencia entre erotismo y pornografía. Son dos cosas radicalmente diferentes. El erotismo, en el sentido de cómo la maneja la Biblia y cómo maneja el Cantar de los Cantares, como dice, canciones de boda que celebran el amor de la pareja humana y exaltan sus delicias. O sea, esto está en la relación del relato de la creación, cuando dice
que los creó varón y mujer como imagen de Dios, o sea, la pareja como imagen de Dios, y como dice también el segundo relato de la creación, en que la finalidad más importante de esa pareja es el acompañamiento. Ese es el marco de referencia, es el acompañamiento. O sea, como tenemos que tener claro lo que dice el relato de la creación. No se debe entender, para entender el cantar de los cantares, ni en forma alegórica ni mítica. Debe entenderse de forma natural, que alaba el amor de pareja en las nupcias como algo bello y muy bueno que Dios nos regala, refiriéndolo siempre al relato de la creación, que para cada día de la semana en ese relato lo termina diciendo con la frase: y vio Dios que lo que había creado en ese día era muy bueno. O sea, veamos lo que dice Luis Alonso Schöcker en el comentario general de este libro. El amor del cantar bíblico cree en el cuerpo, lo contempla extasiado en el cuerpo del amado y de la amada, lo canta, lo desea, lo contempla como la suma de las bellezas naturales. Al ver los amados la belleza del cuerpo amado, descubren que el mundo es muy bueno. La contemplación es camino y pausa para la posesión. O sea, al ver los amados la belleza del cuerpo amado, la belleza del cuerpo del otro, descubren que el mundo es muy bueno, descubren que la creación que hizo Dios de esa característica del cuerpo amado es lo que dice que es muy bueno. Por lo tanto, este erotismo, tenemos que tener claro, no tiene nada de pecaminoso, al contrario, es el descubrimiento de la belleza y de la bondad de la creación de la pareja humana. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener sumamente claro y es muy importante. Por eso que le digo, hay que distinguir entre erotismo, en este enfoque, en este entendimiento, y pornografía. O sea, el libro, el Cantar de los Cantares, no tiene nada pornográfico, porque la pornografía es vicio sobre eso, y es normalmente explotación del cuerpo de alguien. O sea, la pornografía normalmente explota y humilla a una mujer porque la convierte en un objeto sexual, o sea, la despersonifica. Eso es pornografía. Puede darse también en el sentido contrario, pero normalmente siempre es la mujer la víctima en los casos de pornografía. Pensemos en la prostitución, que se yo, en cosas de ese tipo. En cambio, el erotismo bíblico es distinto. El erotismo es algo que a través de la contemplación del cuerpo amado, o sea, el cuerpo de la pareja, ya sea el hombre, la mujer del hombre, se descubre que la creación es muy buena. Y el mundo creado por Dios es muy bueno. Sigamos. Veamos un poco entonces qué es lo que dicen los grandes biblistas sobre este libro. Y aquí yo extracté comentarios, pero no los adapté, sino que los copio nomás, que se refieren a este tema de la Biblia de Jerusalén, de la introducción que hace del libro del Cantar de los Cantares en la Biblia de Jerusalén. La versión es del 2009, para que ustedes si tienen la versión, la Biblia de Jerusalén, vean si es la misma versión. En general, yo recomiendo que las Biblias que tengan ustedes, ojalá la Jerusalén o la de Luis Alonso Schöcker, como decíamos antes, que son las mejores, sean del año 1990 o 1990 en adelante. Porque no solamente por que son ediciones mejores, sino porque incorporan los descubrimientos de los manuscritos de Qumran, los manuscritos del Mar Muerto, que son originales mucho mejores que los que teníamos antes, más antiguos. Entonces recomiendo
que si compran o tienen por ahí una Biblia de Jerusalén, y anterior a 1990, bueno, seguramente van a haber algunas diferencias en muchos tópicos, no solamente en el Cantar de los Cantares, o la misma Biblia de Alonso Schöckel. Pero si van a comprar una, que a lo mejor la compren de segunda mano o algo por el estilo, en estos mercados informales, por internet, vean que sean ediciones posteriores a 1990, porque en 1990 ya estaban todos los manuscritos del Mar Muerto publicados. Bueno, sigamos. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia, la persona que escribe la introducción al Cantar de los Cantares de la Biblia de Jerusalén? Primero, el nombre significa el mejor cantar, el cantar por excelencia. No hay cantar más bello que cantar esto, este tema, para que vean ustedes la concepción que tenía el autor bíblico en ese momento, y lo que es revelación del misterio de Dios, por supuesto. Yo tuve un alumno en estos mismos cursos que cuando lo hacía presencial antes de la pandemia, que me dijo que él había estudiado en el instituto, una persona que es un poco menor que yo, pero más o menos de la misma edad, contemporáneo, que me dijo que él había estudiado en el Instituto Nacional, cuando era el mejor liceo de Chile. Y tenía un profesor de literatura universal que era judío. Y el profesor los entusiasmó con la belleza poética del Cantar de los Cantares. O sea, le hacía una comparación de la rima en hebreo con una buena traducción en castellano, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el Cantar de los Cantares no es solo un tema bíblico, es un tema de literatura universal. Por eso que se llama el Cantar de los Cantares, o sea, el cantar más bello significa el nombre, el cantar más excelso. Ese significa el nombre. Bueno, el Cantar de los Cantares, el cantar por excelencia más bello, canta una serie de poemas de amor mutuo, de una pareja de amantes que se juntan, se pierden, se buscan y se encuentran. Pero recalco, son cantares de boda, o sea, eso de amantes puede entenderse muy amplio. No, 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 son cantares de boda, no es de pololeo, como digo yo. Al amado se le llama rey o Salomón, y a la amada se le llama Sulamita, nombre que se ha querido ver reflejado fonéticamente el nombre de Salomón o de la Sulamita que aparece en la historia de David y Salomón. Ahora, como la tradición sabía que Salomón había compuesto canciones, se le atribuyó este cántico por excelencia a él. Pero obviamente no es de la época de Salomón, es de la época que nosotros hablamos efectivamente del yavismo monárquico, pero no es, la atribución a Salomón es simbólica seguramente, tal como se le atribuyen también el libro de la sabiduría, que es muy posterior, o los proverbios, o el Cogelet. En este libro no se habla de Dios, y se usa un lenguaje de amor apasionado, muchas veces ha resultado chocante. No se habla de Dios, pero siempre Dios está detrás. No se le menciona, es cierto. Pero como se exalta la creación, como se descubre la belleza de la creación a través del amor de pareja, obviamente al descubrir la belleza de la creación por ese método, por ese medio, se está hablando de Dios. O sea, uno se imagina, cuando uno lee y medita bien sobre el Cantar de los Cantares, como que Dios está mirando esta pareja de novios que se han descubierto en sí, en la belleza de sus cuerpos, en la belleza de la creación, y desde arriba los bendice y los saluda y goza a Dios diciendo, ¿cómo? Mira qué bien me quedó la creación. En el fondo no se habla de Dios, pero la presencia de Dios se nota detrás, en todo lo que se dice. Ahora, obviamente, en el siglo I hubieron algunos problemas sobre que gente no entendió bien este esquema del erotismo del libro del Cantar de los Cantares,
y se pensó si era inspirado o no era inspirado, pero los judíos inmediatamente resolvieron que sí, que la tradición de ellos lo tenían como libro inspirado, y por lo tanto los cristianos también inmediatamente lo aceptaron como libro inspirado. Ahora, las interpretaciones que se han hecho de este libro, sobre todo en el cristianismo, son muy diferentes. Primero, veamos la interpretación alegórica. Alegoría significa que hay un sentido oculto detrás de lo que se cuenta, que hay que descubrir. Y por lo tanto no hay que entenderlo en el sentido literal. Por ejemplo, la parábola del sembrador, que se ha leído en los evangelios de esta semana. Casualidad. Eso es una alegoría. O sea, no es que el Señor esté contando efectivamente que un sembrador amigo suyo hizo tal y tal cosa. Pero las alegorías en la Biblia siempre se explican. Y eso también pasa en la parábola del sembrador y en todos los casos que hay alegorías también en el Antiguo Testamento. De hecho, los discípulos, los apóstoles, le preguntan al Señor, ¿qué significa esto que nos acaba de contar? Que una semilla cae en tierra seca, otra cae donde hay espina, otra cae ahí, otra cae en cierto modo. Y el Señor se la explica. La semilla, el sembrador es el que siembra la palabra de Dios. La semilla, o sea, la palabra de Dios en algunos casos cae donde hay espinas, que son las preocupaciones que agobian a la persona que la escucha, que se, etcétera, y al final da toda la explicación de todos los casos que ocurren y llega a que la que cae en tierra fértil es la que esa palabra da el fruto ciento por uno. O sea, cuando hay alegoría, siempre en la Biblia está explicada la alegoría. En cambio aquí no explican nada, por lo tanto no es alegoría. O sea, la explicación que algunos judíos que les chocaba esto decían, lo que se refiere el Cantar de los Cantares es el amor de Dios por Israel. El amor de Dios por Israel es representado como las relaciones de dos esposos, del mismo tema, ¿no? Etcétera. Los autores cristianos, sobre todo bajo la influencia de un autor que se llama Orígenes, que es un padre de la iglesia del siglo III, del siglo IV, y a pesar de la oposición de otros teólogos, siguieron la misma exégesis que la idea de estos judíos. Pero la alegoría se convierte en ello en la boda de Cristo con la iglesia. Bueno, vamos a ver en los ejemplos que vamos a leer, es que eso realmente se trata de ocultar algo que le parecía a Orígenes medio chocante, pero no tiene ninguna posibilidad. O la unión mística del alma con Dios, etc. Pero hoy día son ya muy pocos los comentaristas católicos modernos que defienden algunas variantes de la interpretación alegórica. Se atienen al tema general de Yahvé, esposo de Israel, o bien tratan de encontrar el conjunto del cantar de los cantares, la historia de las conversiones y bla, bla, bla. El carácter inspirado y canónico del cantar exige que se cante algo distinto al amor profano. Eso es lo que dicen los alegoristas. Pero las justificaciones que dan sentido alegórico, acumulando paralelos verbales con el resto de la Biblia, son artificiales y forzadas. O sea, hay que forzar mucho el lenguaje del bíblico, ya sea en otras alegorías o acá, como para pensar que lo que se dice es alegórico, como lo vamos a ver. En consecuencia, hoy la mayor parte, y hoy cuando me refiero a hoy, me refiero a los últimos 100 años, no es hoy solo. La mayor parte de los exégetas católicos se hiere a la interpretación literal, que hoy día reúne la totalidad de los votos. Y por lo tanto vuelven a la tradición más antigua, que el Cantar de los Cantares refleja un hecho que hace que estos esposos descubran la belleza de la creación a través del descubrimiento que les da el descubrir la belleza de sus propios cuerpos.
no existe ningún indicio de una interpretación alegórica del cantar antes de nuestra era. Y en los escritos de Qumran no se descubre ningún vestigio alegórico para eso. El Nuevo Testamento, por más que se haya dicho, no aporta ningún testimonio que justifique entender el cantar de los cantares como alegoría, etc. El cantar mismo, vamos a la página 93, no manifiesta ninguna intención alegorizante, contrariamente a los profetas, que cuando recurren a la alegoría, o sea, cuando los profetas recurren a la alegoría, lo dicen explícitamente y ofrecen la clave. Y ahí tienen una buena chorrera de ejemplo, y yo al cual agrego también el de la parábola del sembrador. ¿Qué es lo que hacen? Estoy haciendo un resumen de este texto del prólogo de la Biblia de Jerusalén al libro del Cantar de los Cantares. Ustedes después lo leen completo y ahí lo pueden repasar. ¿Qué es lo que hace el cantar? Proclama la legitimidad y celebra el valor del amor humano. Y el tema no es solo profano, no es profano el amor humano, el amor físico humano, no es profano. Puesto que Dios ha bendecido el matrimonio, considerado no tanto como medio de procreación, cuanto como la asociación afectiva y estable del hombre y la mujer. Y ahí la cita que cita el autor es el segundo relato de la creación. Repasemos de nuevo. El Cantar de los Cantares proclama la legitimidad y celebra el valor del amor humano, el amor físico humano, para los esposos. Y el tema no es solo profano, puesto que Dios ha bendecido el matrimonio, considerado no tanto como medio de procreación, cuanto como la asociación afectiva y estable del hombre y de la mujer. El relato más antiguo de la creación, el segundo relato, como lo veíamos hace 3 clases atrás, es enfático en eso. O sea, Dios crea a la mujer cuando se da cuenta que el hombre está solo y que no tiene una relación afectiva con quien tenerla, con un ser que pueda dársela mutuamente. Bajo la influencia del yavismo, la vida sexual que el medio ambiente cananeo concebía imagen de las relaciones entre divinidades de la fecundidad, queda aquí desmitologizada y es considerada con un sano realismo. El mismo amor humano es incidentalmente el tema de otros libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, en algunos relatos antiguos del Génesis, en la historia de David, en los Proverbios y en el Eclesiástico, el libro de Ben Sirach, donde se le trata de la misma manera, o sea, hay coherencia bíblica, el hilo conductor que hablábamos, y a veces con expresiones que recuerdan las del cantar. Y su honestidad justifica la transposición que los profetas hacen de él a las relaciones de Yahvé con Israel. No hay pues dificultad en que se le haya dedicado un libro a este tema y en que éste haya sido admitido en el canon. Y esta frase que pone este prologuista es extraordinaria. No nos toca a nosotros fijar límites a la inspiración de Dios. Y eso efectivamente se ha hecho como en la historia humana de la iglesia, de diferentes iglesias, el puritanismo victoriano, por ejemplo, y todas estas cosas. No nos toca a nosotros fijar límites a la inspiración de Dios. Hay un salmo, el Salmo 45, que se los dejo de tarea, es muy cortito, se los dejo de tarea para la casa para que lo lean. El Salmo 45 relata una boda, la boda del rey de Israel. El rey es algo medio mítico, puede ser el rey como puede ser cualquier novio que por el hecho de casarse con una novia que le gusta se siente rey, digámoslo así, ¿no? Y ella es la princesa, la reina. Pero ahí más o menos nos muestra cómo eran las ceremonias de esto en ese momento. Entonces, calza precisamente con la imagen que da el Cantar de los Cantares. Y como dice, termina ahí,
Sean cuales fueran los modelos que haya podido conocer, el autor del Cantar de los Cantares es un poeta original y un hábil literato. Eso ya me lo recalcó este alumno que tuve, que había estudiado la literatura hebrea del Cantar con un profesor judío en el Instituto Nacional. Ahora, ¿cómo está organizado el Cantar? El Cantar no sigue ningún plan definido, no es un libro que tenga argumentos, es una colección de cantos, solamente los une el tema común que es el amor. Se le suele hablar de 5 o 7 poemas, pero es nada más que lo que dicen, de acuerdo entendiendo el texto. No hay ningún progreso, podrían estar estos 5 puestos en cualquier otro orden y daría exactamente igual. Ahora, hay una característica que tiene el Cantar de los Cantares que es también muy interesante, muy interesante. En esa época había mucho patriarcado. Sin embargo, la relación de la pareja entre el esposo y la esposa lo muestra en forma absolutamente paralela y al mismo nivel. O sea, no es la esposa la que tiene que seguir al esposo, no. Están los dos exactamente al mismo nivel. O sea, es muy interesante, lo puse en una nota al pie de página, que es la página 93. Es muy interesante ver cómo el Cantar de los Cantares, que fue escrito en una época en que la mujer era considerada de categoría social inferior al varón, sin embargo, en este libro, pone a ambos amantes a un mismo nivel. No solo es la mujer la que debe agradar al varón, sino que ambos descubren la belleza de la relación en forma conjunta. Por lo tanto, estos 5 poemas no estaban destinados a ser cantados o recitados en cierto orden, sino que son recolecciones, ¿no? Ahora, hay que recordar que, como les decía antes, las bodas duraban varios días y a esas bodas asistían y se cantaba esto que vamos a leer. Y las bodas duraban varios días y asistían niños también, pues si no era, los novios podían tener hermanos menores y todo, y se cantaba todo esto que vamos a leer ahora. O sea, era algo que se veía con naturalidad, y esa naturalidad de esta temática nosotros en este momento la hemos perdido en muchos aspectos, y nos está rebotando en que la juventud encuentra esa naturalidad por otros caminos que no son los correctos, digamos. Yo diría que es como les diría yo, algo que nosotros deberíamos reconocer y ver cómo pastoralmente o con nuestros hijos, nuestros nietos, qué sé yo, deberíamos tratar de evitar que se conceptualizara esta relación de pareja mediante informaciones que no son las correctas. Independientemente de la atribución que se le haya hecho a Salomón, porque evidentemente no es, pero es antes del exilio, de todas maneras, se considera como un libro sapiensal, o sea, un libro que enseña a vivir la vida de acuerdo al orden instituido por Dios. Y enseña a su manera la bondad y la dignidad del amor que acerca al hombre y a la mujer. Destruye los mitos que se adherían entonces y lo libera de las ataduras del puritanismo, como también de las licencias del erotismo o de la pornografía. No debe perderse la lección para nuestra época. Hasta aquí mi comentario y extractado del prólogo que se hace del libro en la Biblia de Jerusalén.
Bien, vamos a leer un poema. Yo voy a leer dos textos nomás, porque ahí lo, lo refleja todo. Como les digo, el libro es precioso, o sea que son cortitos, 8 o 10 páginas, léanlo ustedes después. En la nota al pie de la página 94, la nota 68, ahí está más o menos un desglose de los 5 poemas, pero como les digo, puede ser cualquier orden. Vamos a ver en el capítulo 7, versículos 2 al 14, o sea, sería el del epílogo. Esto está copiado idéntico, copiar y pegar de la Biblia de Jerusalén, edición del 2009. O sea, no tiene nada de arreglito. Lo pueden chequear ustedes. Este poema que vamos a leer ahora es lo que se llama literariamente un wasf. Wasf, ¿qué es lo que es? Se recorre algo que es largo de un extremo a otro. Y en la Biblia se usa mucho. Por ejemplo, en el caso del profeta Daniel, ustedes habrán oído seguramente, Daniel no lo pasamos como profeta porque no podemos pasar todos los profetas, tenemos que hacer una selección. Pero ahí se habla de una estatua, de un sueño de Nabucodonosor. Y se recorre la estatua de la cabeza a los pies. O sea, el wasf va de arriba para abajo. Que la cabeza es de acero, el tórax es de bronce, más abajo es no sé qué, de madera, y se llega a los pies que son de arcilla. O sea, la fortaleza de esa estatua va decayendo desde la cabeza a los pies. Ustedes se habrán acordado. Entonces se habla que tiene pies de barro esa estatua, por lo tanto se cae, se destruye sola. Bueno, eso es un wasf. El wasf tiene que recorrer algo en una dirección solamente, y algo que es largo. Hay otros wasf en poemas de este tipo en la Biblia que se describen los cedros del Líbano, que se empiezan a hablar de las raíces, del tronco, las ramas y las ramas superiores, también en un orden. Bueno, aquí es un wasf en que el esposo descubre la belleza del cuerpo desnudo de la esposa y lo recorre de los pies hasta la cabeza. Vamos a ver. Versículo 2. Qué lindo se ven tus pies con sandalia, hija de príncipe. Tus caderas torneadas son collares, obra artesana de orfebre. Tu sexo, o sea, se refiere a los genitales, una copa redonda que rebosa de vino aromado. Tu vientre, montoncito de trigo adornado de azucena. Tus pechos, igual que dos crías mellizas de gacela. Tu cuello, como torre de marfil. Tus ojos, las piscinas de Hesbón junto a la puerta de Bat Rabín. Tu nariz como la torre del Líbano, centinela que mira hacia Damasco. Tu cabeza destaca como el Carmelo, con su melena al igual que la púrpura. Un rey en esas trenzas está preso. Qué bella eres, qué hermosura, amor mío, qué delicias. Aquí el guaso está clarísimo. Va desde los pies hasta la cabeza. Ahora, en algunas Biblias antiguas, incluso versiones antiguas de la Biblia de Jerusalén, en vez de hablar de tu sexo, de tus genitales, habla de tu ombligo. Parece que a alguien le chocó eso. Ahora, en el apéndice que yo pongo al final de este capítulo, se ve que hay un apéndice de media página ahí, del comentario bíblico de San Jerónimo, que efectivamente no puede ser tu ombligo, porque la palabra que podría representar ombligo aquí, que es una palabra que gráficamente es muy parecida cuando habla de tu sexo, y cuando se escribe tu sexo, no se refiere al ombligo,
sino que se refiere al cordón umbilical. Y obviamente una novia no tiene cordón umbilical cuando llega al matrimonio, entonces no es la traducción adecuada. Pero sí, toda Biblia antigua, vale decir, superior a unos 50, de antigüedad más de 50 años, normalmente habla de tu ombligo, pero la verdad es una traducción equivocada, y yo creo que como eufemismo para no poner tu sexo, tus genitales, eso es. Digamos, qué lindo se ven tus pies con sandalias, hija de príncipe, tus caderas torneadas son collares, obra artesana del orfebre, tu sexo una copa redonda que rebosa vino aromado, tu vientre montoncito de trigo adornado de azucena, tus pechos igual que dos crías mellizas de gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos las piscinas de Hesbón, eran unas termas que habían por ahí, junto a la puerta de Bat Rabin, una de las puertas de la muralla de Jerusalén. Tu nariz como la torre del Líbano, centinela que mira hacia Damasco. Tu cabeza destaca como el Carmelo, con su melena igual que la púrpura. Un rey en esas trenzas está preso. Qué bella eres, qué hermosura, amor mío, qué delicias. Sigamos. Tu talle es como palmera, tus pechos son los racimos. Pienso subir a la palmera, voy a cosechar sus dátiles. Aquí entendamos bien, somos todos adultos acá. Él está observando el cuerpo desnudo, lo recorre de los pies hasta la cabeza, el cuerpo desnudo que debe haber estado tendido en un diván, qué sé yo, y dice, tu talle, vale decir tu cuerpo, es como una palmera, y yo pienso subir a esa palmera, subir sobre tu cuerpo. Ahí tenemos claro lo que está diciendo. O sea, por favor, somos todos adultos acá. Serán tus pechos racimos de uva, tu aliento aroma de manzana, tu paladar vino generoso. Y ahí sigue ella ahora. Vino generoso que va derecho hacia mi amado y moja los labios de los que dormitan. Yo soy para mi amado objeto de su deseo. Fíjense que en la Biblia de Alonso Schöckel usa un manuscrito de una fuente distinta, de acuerdo a Qumran, más antiguo todavía que el que usa la Biblia de Jerusalén. Y aquí agrega un verso. Pienso subir a la palmera y a cosechar sus dátiles. Serán tus pechos racimos de uva, versículo 9. Tu aliento aroma de manzana, tu paladar un vino exquisito. Mi amado ha penetrado fácilmente, se ha deslizado suavemente entre mis labios. Que va derecho a mi amado, moja los labios que dormitan, etc. Yo creo que no hay ninguna duda de lo que está diciendo. Sigamos, versículo 12. Oh, ven, amado mío, salgamos al campo, pasemos la noche en las aldeas. De mañana iremos a las viñas a ver si la vid está en cierne, si se abren las yemas, si florecen los granados. Ahí te entregaré el don de mis amores. La mandrágora es una hierba que se le atribuían características afrodisíacas. La mandrágora exhala su fragancia. Nuestras puertas rebosan de frutos, todos nuevos y añejos los guardo, amado mío, para ti. En la nota 72, al pie de la página 95, también copio textualmente, o sea, cut and paste, copia y paste, copia y pegar. Las notas al pie de página que pone para este relato la Biblia de Jerusalén, para que ustedes vean exactamente la interpretación que le da y todos los detalles que como asegura que efectivamente la traducción es la correcta. Vamos a leer el otro relato, que son 3 versículos nomás. El primero ya lo leímos, el que escogí para explicar el contenido del cantar, y veamos ahora el capítulo 2, versículos 1 al 3, que se alternan la amada y el amado. Ella dice: soy un narciso de la llanura, una rosa de los valles. Él le contesta:
Como rosa entre las espinas es mi amada entre las mozas. Y ella contesta, como manzano entre los arbustos es mi amado entre los mozos. Quisiera yacer a su sombra, que su fruto es sabroso. ¿Qué significa eso? Yacer a la sombra de un varón, que su fruto es hermoso. Bueno, la explicación clarísima que pone ahí es San Lucas cuando relata la anunciación. Cuando el ángel Gabriel le dice a la Virgen que va a dar luz a un niño que va a ser el Mesías, ella le pregunta, bueno, ¿y cómo puede ser así si yo no conozco a varón? No he tenido nunca relaciones con un varón. Veamos lo que le contesta el ángel. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. O sea, cubrir con la sombra de un varón, en este caso del Espíritu Santo, a una mujer significa engendrar un hijo con ella, darle un hijo a ella, engendrarle un hijo a ella. Por eso que dice el arcángel Gabriel, el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Y cuando en el Cantar de los Cantares, la novia, o sea, la esposa, le dice, quisiera yacer a su sombra, que su fruto es sabroso, lo que le está diciendo, engendra un hijo en mí, que ese fruto que va a ser el hijo es muy sabroso, va a ser muy querido. Por eso les digo, Dios no aparece en el libro, pero se goza en lo creado, como estos jóvenes esposos recién casados descubren la belleza y la bondad de la creación en el cuerpo del otro. Ese es el mensaje. Ahora, bien, veamos algunas conclusiones antes de pasar a una interpretación moderna interesante de todo esto. El erotismo que nos muestra el Cantar de los Cantares es muy bueno. Y esa palabra muy bueno es por el relato de la creación que muestra que efectivamente esa compañía de los esposos es muy buena, como lo dice de forma textual en el Génesis. Génesis capítulo 2, 23 25. Porque fue creado por Dios para aquellos que se han hecho una sola carne, lo disfruten como pareja. Por eso le digo, cantos de boda, no es canto de pololeo. Por ello, este libro es una colección de cantos de boda y sus relatos tienen esa intencionalidad. No tiene nada de alegórico, es directo. Este erotismo, según la conclusión, no es solo una entretención ni puede implicar el dominio de uno de los esposos sobre otro, sino que debe ser signo de la pertenencia y entrega mutua y de la comunión de cuerpo y alma, libre y gozosa entre ambos, ya que los que se han hecho una sola carne tienen igual dignidad frente a Dios. Eso es extraordinariamente importante considerarlo, como les digo, en la época que se escribió, que efectivamente la mujer tenía una jerarquía social menor que la del hombre. Aquí no. Se ve claramente la igualdad. Él descubre a ella y ella descubre a él, y ese descubrimiento lo lleva a un goce juntos. Como decía aquí más arriba, en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Uno dice una cosa, el otro le contesta y el otro le contesta. O sea, es un diálogo permanente. Es un diálogo permanente. Ustedes pueden leerlo, como les digo, entero. Son 10 paginitas. Y esa característica se ve en todos los cantos, no solamente en estos. Los diálogos que aparecen en el Cantar de los Cantares, esto es muy importante, son diálogos íntimos entre los esposos. Por eso que yo les dije medio de pasada, pero ahora lo repito. El erotismo del Cantar de los Cantares es un ritual de la intimidad. Es un ritual de la intimidad. Son diálogos íntimos entre los esposos.
no debe revelarse la intimidad física ni espiritual a quien no corresponda. Eso es lo que se llama pudor. Un relato íntimo, un diálogo íntimo, un ritual íntimo de los esposos no debe revelarse ni a quien no corresponda, ni la intimidad física ni la espiritual. O sea, vale decir, ni la realidad misma ni lo que significó en ese momento. No debe revelarse a quienes no corresponda. Eso es lo que se llama el pudor. Y eso es general. ¿Eh? No debe revelarse a los padres tampoco, no debe revelarse a gente que influya. O sea, es la intimidad que viven esos esposos, tanto en el hecho físico mismo como en la consecuencia espiritual que les da. Es algo para ellos. Es esa pareja que tiene esa imagen de Dios, esa imagen y semejanza de Dios, que son una sola carne. Eso es algo de ellos. Eso es lo que se llama el pudor. Por eso que ahí hay que tener cuidado también con algunas teorías modernas que hablan de los consultores matrimoniales, qué sé yo, y la ayuda de los terapeutas y psicólogos y toda esta gente, que pueden hacer mucho daño. O sea, la realidad íntima de la relación de pareja, salvo que sea patológica, que se convierta en pornografía, evidentemente, pero cuando no es así, sino que es lo que se muestra aquí como normal, hay que tener mucho cuidado en que eso se revele a quien no corresponde. Eso es lo que se llama el pudor. La violación del pudor de una persona puede ser física, violación de la intimidad corporal o de la intimidad sexual, o también psicológica, violación de los sentimientos o de la intimidad espiritual. Y ambas violaciones son severamente condenadas en el Antiguo Testamento. O sea, esa intimidad es sagrada. Eso es lo que se está diciendo. Esa intimidad es sagrada. No puede ser violada. Hay un caso parece que es el caso de Tamar, que es una hija de Jacob. Ahí se muestra efectivamente un caso de violación, pero que se muestra claramente que el pecado más grave que comete el violador no es solamente la violación física, sino haber violado la intimidad corporal y la intimidad espiritual de Tamar. Es interesante eso, porque reconoce algo que en esa época a lo mejor los estudios de psicología y psiquiatría no eran muy avanzados. ¿Eh? Que el problema de la violación no es solamente el hecho de violar, sino el trauma que crea en esa persona por el hecho de ser violada en su intimidad. No necesariamente por la fuerza que se ejecutó para hacer la violación, sino el hecho que su intimidad, tanto física como espiritual, llegó a manos de gente que no le correspondía que la supieran. Eso es lo que la violación del pudor. Y eso es severamente condenado. De hecho, al violador lo apedrearon y lo mataron, no a ella, sino que al violador. La pornografía es algo muy diferente, o la cuarta conclusión, o tercera. La pornografía es algo muy diferente que el tipo de erotismo alabado en el Cantar de los Cantares, ya que supone gozar con la violación del pudor. Eso es lo atroz. O sea, deja a la persona violada en categoría de un objeto que sirve para gozar del violador, del pudor. No necesariamente el violador del pudor a lo mejor la violó físicamente, pero al ver pornografía a esa persona que a lo mejor no conoce, está él violando su intimidad física y su intimidad espiritual. Entonces, está violando el pudor. Y obviamente los que financian y
y hacen ese tipo de pornografía con más razón, ya que supone gozar la pornografía de la violación del pudor de una víctima, lo que implica una agresión brutal a su dignidad de ser imagen de Dios. Bien, ahora vamos a pasar a algo que es complementario de esto, que es muy importante, que se refiere al mismo tema, la encíclica Amoris Laetitia del Papa Francisco, y que ha sido muy desprestigiada por los periodistas católicos. Es un desastre. El periodista católico, con todo respeto, si hay algún periodista aquí, le pido mis disculpas, pero son todo un desastre. Porque en el fondo venden una idea que tienen antes de. Y eso es muy malo. Y nosotros somos espantosos también, y somos cómplices de eso, porque nunca leemos el documento papal, sino que leemos lo que un periodista entendió del documento papal. Y eso ya viene, viciado normalmente. No digo que el periodista lo haga por voluntad propia de querer perjudicar, no, pero él ya tiene sus prejuicios, entonces transmite esos prejuicios. Voy a decir dos casos de encíclicas claras al respecto. La primera, la encíclica Humana Vitae del Papa Pablo VI. La idea que teníamos todos, digamos, de la Humana Vitae del Papa Pablo VI es, la encíclica que prohibió la píldora. Que lata, no la voy a leer porque yo creo que el Papa se equivocó. Punto. Y eso es lo que nos vendieron los periodistas, y los periodistas católicos, la encíclica que prohibió la píldora. Resulta que la encíclica Humana Vitae, habla de la dignidad de la vida humana, es el documento más extraordinario que se ha escrito sobre ese tema en los últimos 100 años. Que se la recomiendo a todos que la lean. Pero lo único que ha quedado en la mente de todo el mundo es una frasecita de 4 líneas que dice el Papa Pablo VI al terminar la encíclica. La encíclica tiene como 30 páginas y lo único que ha quedado han sido esas 4 líneas. Es la encíclica que prohíbe la píldora. Por lo tanto, que lata, no la pienso leer. Léanla, es extraordinaria y es profética. O sea, está hablando de hoy, pero hace 50 años, 50 y tantos años atrás. Ideología de género la vio el Papa Juan Pablo VI. El derecho a abortar lo vio el Papa Pablo VI. El cambio de género, ¿no? De que los hombres quieren ser mujeres que se operan y qué sé yo, y homosexualidad y transgénero, mujeres trans y todo eso, lo vio el Papa Pablo VI. Es el documento más extraordinario que nadie lo lee. ¿Por qué no lo lee? Porque en la encíclica de la píldora. El daño que se ha hecho con eso, porque si se hubiera leído fuerte, bien la encíclica multitudinariamente, hoy día otro gallo nos cantaría. No estaríamos con todos los problemas que tenemos ahora. Independientemente del problema de la píldora, Bueno, lo mismo pasa con Amoris Laetitia. ¿Qué es lo que nos han vendido los periodistas de este lado, del otro lado, católicos incluso? Ningún problema. Es la encíclica que dice que los divorciados y vueltos a casar van a poder comulgar. Oiga, pero perdóneme, si la encíclica de Amoris Laetitia tiene 50 páginas, o 60, no sé cuántas tiene, y es el documento más extraordinario que se ha escrito en los últimos 100 años sobre el amor humano. Y ese problema del asunto, si los divorciados y vueltos a casar van a poder comulgar o no, ocupa 5 líneas en el capítulo 7, al final. Nada más. Y eso ha hecho que nadie la lea. Corolario, yo les aconsejo, si ustedes tienen hijos o nietos que están pololeando, que se van a casar o que pretenden casarse, regálenle la Amoris Laetitia y chacoteen y guasquéenlo para que la lean. Es el documento más extraordinario que hay sobre el amor humano.
Y por último, que no se lean el capítulo 7, si no les gusta estudiar el problema de qué pasa con los divorciados vueltos a casarse, eso es un detalle, pero no se pierdan la sustancia. Bueno, vamos a leer algunos textos seleccionados, no entero el capítulo 4, pero aquí no es una interpretación, es copia textual. En el fondo, en los 3 primeros capítulos, la encíclica se refiere a la fundamentación bíblica de lo que va a decir después. Y eso es muy interesante, que a ustedes les interesa conocer la Biblia. El capítulo 4 se refiere al amor entre los esposos. El capítulo 5 se refiere al amor con los hijos y los hijos entre ellos y los hijos con sus padres. Muy interesante. El 6 se refiere al amor también con respecto al prójimo. Y el 7 se refiere a algunas circunstancias pastorales, entre ellas la de los divorciados y vuelta a casar. Pero, por último, no lean el capítulo 7 si le tienen temor a ese tema. Yo creo que hay que leerla completa, pero para juzgarlo por último. Pero si tienen efectivamente hijos o nietos que están pensando en casarse, que lean esto. Es la mejor preparación al matrimonio. Del capítulo 1 al 6. Yo aquí seleccioné algunos párrafos del capítulo 4. Me hubiera encantado ponerlo entera, pero saldría muy largo. Pero se las voy a mandar en la carta del domingo, completita, para que la vayan leyendo a poco. Léanla con sus parejas, con su esposo, esposa, y sobre todo el capítulo 5 también con los hijos. Y como les digo, como preparación al matrimonio extraordinaria. Veamos qué es lo que dice el Papa Francisco. Por algo será que un amor sin placer ni pasión no es suficiente para simbolizar la unión del corazón humano con Dios. Cita: todos los místicos han afirmado que el amor sobrenatural y el amor celeste encuentran los símbolos que buscan en el amor matrimonial, más que en la amistad, más que en el sentimiento filial o en la dedicación a una causa. Y el motivo está justamente en su totalidad. ¿Por qué entonces no detenernos a hablar de los sentimientos de la sexualidad en el matrimonio? Benedicto XVI recogía este cuestionamiento con gran claridad. La Iglesia, fíjate lo que dice Benedicto XVI, la Iglesia con sus preceptos y prohibiciones, ¿no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone quizás carteles de prohibición precisamente allí donde la alegría predispuesta en nosotros por el Creador nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo divino? Esto es una cita de Benedicto. Mucha gente dice que Benedicto y Francisco dicen cosas distintas, para que vean que no. Los dos están de acuerdo mucho más de lo que la gente piensa, o que los periodistas nos dicen. La enseñanza oficial de la Iglesia, fiel a las Escrituras, no rechazó el eros como tal, sino que declaró guerra a su desviación destructora, a la pornografía, puesto que la falsa divinización del eros lo priva de su dignidad divina y lo deshumaniza. Aquí sigue citando a Benedicto. De verdad, se puede hacer un hermoso camino con las pasiones, lo cual significa orientarlas cada vez más en un proyecto de autodonación y de plena realización de sí mismo, que enriquece las relaciones interpersonales en el seno familiar. Nosotros creemos que Dios ama el gozo del ser humano, que Él creó todo para que lo disfrutemos. O sea, no es una equivocación el que Dios haya creado el erotismo en la relación de pareja, no es que Dios se haya equivocado. Para que lo disfrutemos, como dice la primera carta de San Pablo a Timoteo. Dejemos brotar la alegría ante su ternura cuando se nos propone. Hijo, trátate bien, no te prives de pasar un día feliz, dice el libro de la sabiduría. Un matrimonio también responde a la voluntad de Dios siguiendo esta invitación bíblica.
Alégrate en el día feliz. Yo le voy a contar una anécdota que me tocó en el colegio. El colegio mío, en esa época los padres eran alemanes y eran bien directos para sus cosas, o sea, nada de timoratos, no, nos hacían leer el Antiguo Testamento, qué sé yo, bien. De ahí le tomé también cariño a estos estudios bíblicos. Bueno, y siempre, por supuesto, el asunto del el cantar, sobre todo si éramos adolescentes, también despertaba algunas preguntas. Y entonces una vez le pregunté, bueno, ¿y cómo esto de que el amor de la pareja humana, que es tan bello, como dice el cantar de los cantares y todas estas cosas? Me acuerdo que puse el aprieto al pobre padre que hacía clase de religión, que era un alemán. Me dijo, mira, Juan Ignacio. Lo que pasa es que Dios creó a la pareja humana en el sexto día, en la tarde. Y como dice la misma Biblia, el séptimo día lo dedicó al descanso. Entonces, claro, como estaba tan cansado el sexto día en la tarde, bueno, le salió así nomás, po. Qué mala explicación, por Dios, es como diciendo, ¿ah? Sí, es una imperfección de la creación de Dios, este erotismo de la pareja humana, de los recién casados. No, no es porque salió así nomás, ¿no? Como decía hace un rato, no le podemos poner limitaciones a la inspiración divina. Nosotros creemos que Dios ama el gozo del ser humano, que Él creó todo para que lo disfrutemos. Sigamos. Dios mismo creó la sexualidad, que es un regalo maravilloso para sus criaturas. Cuando se la cultiva y se evita el descontrol, o sea, la pornografía, es para impedir que se produzca el empobrecimiento de un valor auténtico. San Juan Pablo II rechazó que la enseñanza de la Iglesia lleve a una negación del valor del sexo humano, o que simplemente lo tolere, porque Dios estaba cansado cuando creó al ser humano, o que simplemente lo tolere por la necesidad misma de la procreación, cita de Juan Pablo II. La necesidad sexual de los esposos no es objeto de menosprecio y no se trata en modo alguno de poner en cuestión esa necesidad. Esto lo pone San Juan Pablo II en el libro Teología del Cuerpo. La sexualidad no es un recurso para gratificar o entretener, ya que es un lenguaje interpersonal, donde el otro es tomado en serio, con su sagrado e inviolable valor. Un ritual, como decía, de la relación interpersonal tomada en serio. Así, el corazón humano se hace partícipe, por decirlo así, de otra espontaneidad, sigue citando San Juan Pablo II. En este contexto, el erotismo aparece como manifestación específicamente humana de la sexualidad. En él se puede encontrar el significado esponsalicio del cuerpo y la auténtica dignidad del don. Entonces, de ninguna manera podemos entender la dimensión erótica del amor como un mal permitido o como un peso para tolerar por el bien de la familia, sino como un don de Dios que embellece el encuentro de los esposos. Siendo una pasión sublimada por un amor que admira la dignidad del otro, llega a ser una plena y limpísima afirmación amorosa que nos muestra de qué maravilla es capaz el corazón humano, y así por un momento se siente que la existencia humana ha sido un éxito. Todas estas son citas de San Juan Pablo II. No podemos ignorar que muchas veces la sexualidad se despersonaliza y también se llena de patologías, de tal modo que pasa a ser cada vez más ocasiones e instrumento de afirmación del propio yo y de la satisfacción egoísta de los propios deseos e instintos. En esta época se vuelve muy riesgoso que la sexualidad también sea poseída por el espíritu venenoso del usa y desecha.
El cuerpo del otro es con frecuencia manipulado como una cosa que se retiene mientras brinda satisfacción y se desprecia cuando pierde atractivo. Y cuando la preciosa pertenencia recíproca se convierte en un dominio, cambia esencialmente la estructura de comunión en la relación interpersonal. En la lógica del dominio, el dominador también termina negando su propia dignidad y, en definitiva, deja de identificarse subjetivamente con el propio cuerpo, ya que le quita todo significado. Vive el sexo como evasión de sí mismo. La sexualidad está de modo inseparable al servicio de la amistad conyugal, porque se orienta a procurar que el otro viva en plenitud. El ideal del matrimonio no puede configurarse solo como una donación generosa y sacrificada, donde cada uno renuncia a toda necesidad personal y solo se preocupa por hacer el bien del otro, sin satisfacción recíproca alguna. Recordemos que un verdadero amor sabe también recibir del otro, es capaz de aceptarse vulnerable y necesitado, no renuncia a acoger con sincera y feliz gratitud las expresiones corpóreas del amor en la caricia, el abrazo, el beso y la unión sexual. Benedicto XVI era claro al respecto, y aquí vuelve a citar a Benedicto. Si el hombre pretendiera ser solo espíritu y quisiera rechazar la carne como si fuera una herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perderían su dignidad. Ahora, aquí eso que enseña el Papa Benedicto no siempre se entendió de esa manera. Les voy a citar el catecismo que existía en la Iglesia Católica, que iba desde el año 1905 y que estuvo vigente al 1992, a 1992 era el catecismo vigente. En el 1992 fue reemplazado este catecismo por el del Papa San Juan Pablo II. Pero este catecismo no es de la Edad Media, o sea, es de 1906 a 1905 hasta 1992. Veamos qué es lo que dice de la relación entre los esposos. En el número 841, yo lo tomé de la edición de 1973 de este catecismo antiguo, que es la última que tuvo, tengo entendido, antes de ser cambiado en el 1992 por el nuevo de San Juan Pablo II, y que la tengo yo, pues, la tengo, o sea, no es que me hayan contado esta cuestión la he leído. Veamos el número 841. El tema, ¿qué intención ha de tener quien contrae matrimonio? Respuesta. Quien contrae matrimonio ha de tener la intención, primero, de hacer la voluntad de Dios que le llama a tal estado. Muy bien. Segundo, procurar en el matrimonio la santificación de su propia alma. Tercero, educar cristianamente a los hijos si Dios se los diere. Pero me llama la atención una cosa aquí. La primera intención que tiene el que tiene contra el matrimonio es hacer la voluntad de Dios si lo llama a ese estado. Perfecto. La tercera, educar cristianamente a los hijos si Dios se los diere. Pero la segunda dice, procurar en el matrimonio la santificación de su propia alma, la propia. De la pareja no dice nada. No hay ninguna preocupación por la pareja, ya sea de él a ella o de ella a él. Procurar la santificación de su propia alma. La pareja que a la punta del cerro. O sea, totalmente distinto de lo que esto que yo leí hasta hace poco, que decía tanto Benedicto, Juan Pablo como Francisco, parece lo obvio hoy día, pero hasta 1992 a la iglesia no era lo obvio. Solo procurar la santificación de su propia alma. En el número 843, ¿qué es lo que dice? Pregunta el tema. ¿Cuáles son las principales obligaciones de los casados? Veámosla. También son tres. Las principales obligaciones de los casados son
guardar inviolablemente la fidelidad conyugal y portarse siempre y en todo cristianamente. Muy bien, de acuerdo. La segunda, amarse uno al otro, soportarse con paciencia, vivir en paz y en concordia. 3, si tienen hijo, pensar seriamente en proveerlos de lo necesario, darle cristiana educación y dejarles en libertad de escoger el estado que Dios les llamase. Me llama la atención eso. Amarse uno al otro, y en caso que eso no sea muy feliz, soportarse con paciencia. O sea, un objetivo del matrimonio es soportarse. No es crear una imagen y semejanza de esta pareja humana con Dios. Bien, sigamos con Francisco mejor. Por esta razón, el hombre tampoco puede vivir exclusivamente del amor oblativo descendente, el ser humano. No puede dar únicamente y siempre. También debe recibir. Quien quiere dar amor debe, a su vez, recibirlo como don. Recíproco. No es soportarse lo único recíproco. No es la santificación de mi alma solamente, es la santificación del alma de los dos, recíproco. La prolongación de la vida hace que se produzca algo que no era común en otros tiempos. La relación íntima y la pertenencia mutua deben conservarse por 4, 5 o 6 décadas. Y esto se convierte en una necesidad de volver a elegirse mutuamente una y otra vez. Quizás el cónyuge ya no está tan apasionado por un deseo sexual intenso que le mueva hacia la otra persona, pero siente el placer de pertenecerle y que le pertenezca, de saber que no está solo, de tener un cómplice que conoce toda su vida y su historia, que comparte todo. Eso es lo que, no es lo que es inviolable, cuando hablábamos del pudor hace un rato atrás. Es inviolable, no puede ser violado para gente que no corresponda, por gente que no corresponde. Es el compañero en el camino de la vida con quien se pueden enfrentar las dificultades y disfrutar las cosas lindas. Eso también produce una satisfacción que acompaña el querer propio del amor conyugal. No podemos prometernos tener los mismos sentimientos durante toda la vida. En cambio, sí podemos tener un proyecto común estable, comprometernos a amarnos y vivir unidos hasta que la muerte nos separe y vivir siempre una rica intimidad. Qué distinto esto de decir que podemos comprometernos a soportarnos solamente, ¿no? En cambio, sí podemos tener un proyecto común estable y comprometernos a amarnos y a vivir unidos hasta que la muerte nos separe y vivir siempre una rica intimidad. El amor que nos prometemos supera toda emoción, sentimiento o estado de ánimo, aunque pueda incluirlos. Supera toda emoción, aunque pueda incluirlos. Es un querer más hondo, con una decisión del corazón que involucra toda la existencia. Así, en medio de un conflicto no resuelto, y aunque muchos sentimientos confusos den vuelta por el corazón, se mantiene viva cada día la decisión de amar, de pertenecerse, de compartir la vida entera y de permanecer amando y perdonando. De pertenecerse, no de soportarse. En la historia de un matrimonio, la apariencia física cambia, pero esto no es razón para que la atracción amorosa se debilite. Alguien se enamora de una persona entera con una identidad propia, no solo de un cuerpo, aunque ese cuerpo, más allá del desgaste del tiempo, nunca deje de expresar de algún modo esa identidad personal que ha cautivado el corazón. Cuando los demás ya no puedan reconocer la belleza de esa identidad, el cónyuge enamorado sigue siendo capaz de percibirla. Con el instinto del amor y el cariño no desaparece. Reafirma su decisión de pertenecerle.
la vuelve a elegir y expresa esa elección en una cercanía fiel y cargada de ternura. La nobleza de su opción por ella, por ser intensa y profunda, despierta una forma nueva de emoción en el cumplimiento de esa misión conyugal. Pero nada de esto es posible, dice Francisco, si no se invoca al Espíritu Santo, si no se clama cada día pidiendo su gracia, si no se busca su fuerza sobrenatural, si no se le reclama con deseo que derrame su fuego sobre nuestro amor para fortalecerlo, orientarlo y transformarlo en cada nueva situación. Bueno, ustedes se dan cuenta por qué yo quería tratar este tema completo en esta clase, para no dejar nada cortado, no dejar hilos truncos. La enseñanza que nos da el Cantar de los Cantares con ese erotismo tan fuerte, pero tan valioso, es lo que aquí nos muestra Francisco, citando tanto a Benedicto muchas veces, oportunidades, como a Juan Pablo II, nos muestra el Papa Francisco en Amoris Laetitia. Yo le voy a enviar la encíclica, tómense tiempo, no digo que se la lean en un fin de semana, pero pónganse como meta leerla de aquí a fin de año, por último, entera, de a poquitito. Es extraordinaria. Y si después siguen con la Humane Vita también, son 2 encíclicas extraordinarias. Y especialmente si quieren educar a hijos y a nietos que estén ya en pololeo más serios y más definitivos. Aquí en la página 100, muy bien simpático esto que les voy a contar. Me tocó leer una revista que salió citada cuando salió al poco tiempo después la Amoris Laetitia, después de la Amoris Laetitia. Esta revista comentaba la Amoris Laetitia. Y yo encuentro que es el mejor comentario, una revista en inglés, es el mejor comentario que se ha hecho de la Amoris Laetitia. Mucho mejor que todos esos expertos que en 3 páginas nos decían que el público, que era la encíclica de que se refería a si los divorciados y vueltos a casar podían comulgar o no. Y es una revista feminista de grado extremo del feminismo americano. Se llama Women's Health, o sea, la salud de la mujer. Y es pro-abortista, pro de todo, digámoslo así. Pero que hizo, a mi juicio, el mejor comentario. Yo aquí, para que nadie pueda decir que amañé el comentario a mi idea, pongo abajo el original en inglés y les pongo ahí claramente el número y todo lo demás de la revista y el título, qué sé yo, porque si alguien se mete en internet la va a encontrar. Fíjese el comentario que hace una revista feminista extrema, claro que civilizada, digámoslo así, o sea, Women's Health es una revista civilizada, no es el feminazi, como decimos nosotros aquí. Pero mire, fíjense el comentario. El título es ¿Cómo un hombre célibe de 79 años escribió algo muy bueno con respecto a consejos de las relaciones de pareja? Veamos qué es lo que dice. La traducción es mía, pero está el inglés ahí para que ustedes vean que efectivamente es real. La última persona a la que pensaríamos acudir para obtener consejos sobre el sexo sería un anciano que predica el celibato. La última persona que pensaríamos, como revista feminista. Pero en un documento de 256 páginas sobre el amor y las relaciones conyugales, el Papa Francisco aborda los temas del matrimonio, el sexo y la planificación familiar con un enfoque marcadamente más atractivo de lo que se podría esperar. El tono del documento, acertadamente titulado La alegría del amor, se centra menos en las reglas estrictas y más en los sentimientos y las conciencias individuales. Después comenta algunos apuntos del documento papel que le llaman la atención al editor de la revista, pero concluye diciendo:
Tradicionalmente la Iglesia Católica ha sido pintada como un lugar bastante negativo para el sexo, pero el Papa Francisco está aquí para decir las cosas claramente en estos tiempos. 2 puntos, cita. Dios mismo creó la sexualidad, que es un maravilloso regalo para sus escrituras, para sus criaturas, dice el Papa Francisco. E incluso hace un esfuerzo especial para enfatizar el hecho de que el sexo debe ser un placer para ambas partes. ¿Podemos acordar un amén? Fantástico, realmente fantástico. Women's Health. Bueno, ahí ustedes lo pueden buscar. Ahora, a continuación, yo dejo 2 apéndices para que ustedes puedan ver, profundizar algunos detalles aquí. Uno, con respecto a lo que decía César. Cito un comentario que hace el doctor Arnold Fruchtenbaum, que es un importante teólogo judío mesiánico. Fruchtenbaum, no sé si alcanzaron todos a escuchar cuando lo conversé con César antes de la clase, es un teólogo judío de nacimiento, judío de sinagoga, rabino real, o sea, que sus antepasados los mataron en Auschwitz, que sí, etcétera, 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 pero que integra un movimiento por conversión que se llama mesianismo, el judío mesiánico, que son más o menos unos 200 a 300 mil en el mundo, que son judíos que se sienten judíos, y que van a la sinagoga igual, pero que reconocen a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel. O sea, son como fueron los discípulos originales del Señor en Israel en esa época. Judíos que siguen yendo a la sinagoga, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento, pero que reconocen al Señor como el Mesías de Israel y por lo tanto reconocen el Nuevo Testamento como la conclusión inspirada de la Biblia hebrea. Y acuérdense lo que decimos en la primera clase, ¿no es cierto? La imagen de Lope de Vega, que sé, etcétera, etcétera, etcétera. No se reconocen como cristianos, porque reconocerse como cristianos significaría de qué denominación son, si son presbiterianos, luteranos, católicos, ortodoxos, qué sé yo. No se meten en ese lío. Son judíos mesiánicos. Parecen judíos que aceptan la Biblia cristiana completa. En el Nuevo Testamento lo usan en una traducción aramea muy antigua que viene del siglo I, que no se sabe si es traducción de o traducción A, pero da lo mismo, es autorizada por la Iglesia cristiana. Y que consideran a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel. Tienen sinagogas propias por eso, pero cuando si vienen en una parte donde no hay una sinagoga judío-mesiánica, van a la sinagoga normal. Y por lo tanto, al igual que se hacían en la época de los apóstoles, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos celebran el sábado en la sinagoga, ojalá que sea la sinagoga mesiánica, y el domingo celebran la cena del Señor. Eso es más o menos lo que hacen. Bueno, y este señor ha escrito varios libros, como comentábamos con César antes, que uno de ellos se refiere al Cantar de los Cantares. Y de ahí saqué algunas cosas interesantes que dice. Entre paréntesis, la traducción al castellano de ese libro es pésima, ¿no? Yo compré primero la traducción al castellano y no se entiende nada. Se nota que es una traducción hecha por Google, no por un ser humano. En cambio, la traducción el original inglés es bien interesante porque muestra cómo los judíos siempre lo han entendido, por lo menos de los últimos 2000 años, siempre han entendido efectivamente al Cantar de los Cantares como eso, un cantar de bodas que celebra la belleza de la creación de la pareja humana. Y en la página 101 tengo otro comentario importante para los que les interese este tema, que se refiere al problema del wasf y del ombligo del cordón umbilical, para que vean que efectivamente es lo que digo yo. La palabra es sor, que en arameo, en hebreo,
que se refiere a cordón umbilical y no de ombligo. Entonces tampoco tiene sentido en el ponerla. O sea, lo lógico es eso, tu sexo, como dice el libro de la traducción de la Biblia de Jerusalén. Eso se los dejo para que ustedes lo lean de tarea. Y que lean de tarea también el Salmo 45, acuérdense, Salmo 45, bien cortito, porque se muestra cómo era una celebración de una boda. Una boda de un rey con una princesa, pero en el fondo ese rey y princesa son simbólicos, porque todos novios, uno se da cuenta al leer el texto, cuando se quieren verdaderamente, se sienten rey y príncipe, y princesa, qué sé yo. Bien, entonces ahora déjenme hacer una cosita aquí y vamos si hay alguna pregunta.